siempre buscando. Claro. Qué bueno que salió también el tema del Samadhi, viste que lo tocamos hoy también en el vivo. Sí, claro, Yo sí. estaba prestando especial atención a lo que decías en relación a eso. Es que cuando se utiliza mucha palabra, samadhi, Sí. ¿sí? Mucha palabra de los grandes maestros anteriores, ¿sí? Que entre ellos se entendían el lenguaje. Por ejemplo, Eso te iba a decir, aquí en claro. Colombia, yo le digo a alguien samadhi y no sabe qué es. Entonces se gasta mucha energía interpretando y todo eso. En cambio, si se va directo, vía directa, vamos, la atención, a la Claro. atención, ya la gente sabe, a la atención, atentos, la atención o la concentración, ¿sí? Entonces, sin usar pues tantas palabras de por allá del sánscrito, ¿sí? Sí, claro, te iba a decir, son palabras que tienen un significado en sánscrito, pero que claro, que para ellos tienen una connotación que para Ajá, nosotros es diferente, porque para nosotros los diferente. occidentales no podemos entender en qué contexto surgieron esas palabras. Tendríamos que Sí, empezar a ver y indagar, y eso es como entrar en la rosca de la conceptualización que hablábamos hoy, ¿no? Porque claro, para igual, nosotros, claro, igual, igual no dejan de ser conceptos. sí, lógico, sí, claro, sí, sí, Siempre que se trata de alcanzar eso, surgen conceptos, ¿sí? Surgen prácticas, surge el buscador, el que quiere alcanzar. sí, sí. Pero cuando se elimina el que quiere alcanzar, queda eso. Si no hay yo, queda eso que ya somos, la plenitud total. Es más sencillo de lo que creemos, ¿no? Mucho más Sí, sí, simple, muy, muy sencillo. mucho más simple. Lo que pasa es que la mente, con sus conceptos, lo complica, ¿sí? Justamente yo iba a preguntar sobre eso mismo, ¿por qué es tan fácil y tan complicado a la misma vez, ¿no? Primero, es fácil cuando no hay conceptualización. Es difícil cuando hay conceptualización. Es decir, cuando no nos vaciamos o cuando la mente no se vacía de todo lo aprendido. Se aprenden conceptos religiosos, políticos, sociales, culturales, se aprende de todo. Y la mente es como una esponja que todo lo va absorbiendo, ¿sí? Y lo va acumulando, porque lo acumula. Entonces, cuando quiere hablar de algo, saca ese concepto y habla. Entonces, ¿qué sucede? Es dificultoso cuando la mente no está en reposo, cuando la mente quiere ver la realidad bajo sus propios conceptos, ¿sí? Por eso, entre menos se conceptualice, mayor claridad, mayor brillará eso que somos, ¿sí? Pero siempre, siempre y cuando, a medida que va surgiendo la comprensión, la mente se va vaciando, desaprende. Ya la mente no quiere aprender, ahora la mente quiere desaprender, quiere echar a la basura todo lo que aprendió para que haya espacio, para que haya espacio. Si la mente está llena de conceptos, no hay espacio para la verdad. Es como usted, si tiene una pieza, una alcoba llena de objetos, ¿sí? Y usted necesita meter algo nuevo, usted necesita entonces vaciar para poder llenar, ¿sí? Mientras la mente no se vacíe, no puede ver la realidad o no puede surgir la comprensión de la realidad. Bien, Marino, quiero dar lugar que querían hacer una pregunta ahí, me escribieron por el chat. Sí, sí, hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Un gusto, bueno,
quería hacer una pregunta en referencia a a la respuesta que le diste a Mauricio cuando estaban hablando acerca del Samadhi. Comentaste de que las experiencias no son del ser, sino es de la mente. Y dado que solo hay el ser, ¿por qué afirmamos que hay una separación entre la mente y el ser? ¿Qué es mente y qué es ser? ¿O qué es conciencia y qué es absoluto en tal caso? Ok. La mente es una actividad, es un proceso de aprendizaje. Obviamente, todas, todas las cuestiones, todos los movimientos mentales, todos los aprendizajes mentales ocurren dentro del sueño. No es que haya separación, es que no existe. La mente en sí no existe. Solo existe el ser proyectándose o proyectado a través de los organismos cuerpos-mentes. ¿Sí? Los organismos cuerpos-mentes son ilusorios. No le podemos dar realidad a la ilusión, al espejismo, ¿sí? Porque no existe. Pero ¿cuál es la esencia en tal caso del espejismo? Por ejemplo, digamos que yo voy, por ejemplo, a un desierto y veo un manantial, pero básicamente para que haya esa proyección mental como tal, tengo que conocer previamente el manantial, ¿no es cierto? Entonces, ¿no es acaso que el substrato o la esencia de la ilusión es la realidad? ¿No es acaso a eso que se refería Shankara cuando, después de tantas negaciones, ¿no? Porque Advaita o la no dualidad se caracteriza por un camino negativo, pero se concluye en una afirmación, ¿no? Que dice que lo ilusorio y lo real, o Brahman y el mundo, es un y lo mismo, sin segundo. Brahman y el mundo es lo mismo. Ujú, No hay dos. Brahman, en ujú. otras palabras, es ilusión. Brahman, la manifestación, es ilusión. El para-Brahman, Ujú. para Brahman, es lo real. Entonces, Pero no es que ¿no es exista, acaso no es acaso que el para Brahman, porque es más allá de Brahman, es la comprensión justamente de que no hay esa dualidad? no la hay. Porque, porque a ver, ¿qué es lo que no tiene principio y no tiene fin? Porque siempre se habla de que lo que no tiene principio y no tiene fin es lo real. ¿Y qué Ujú, es aquello que no tiene principio y no tiene fin? Lo no existente. Lo no ujú. existente no tiene ni principio ni fin. Es eterno. Es lo atemporal como tal. Sí, es correcto. Entonces ahí, digamos que ahí se rompería justamente esa dicotomía de realidad e ilusión, cuando se ve a través de ese trasfondo, ¿no? Porque Claro, siempre se habla de un yo, por ejemplo, hay un yo en el sueño onírico, hay un yo en el estado de vigilia, hay un yo en el sueño profundo. Aunque bueno, como dice Nisargadatta justamente en respuesta a la pregunta que le hace uno de los interlocutores, cuando le dice que en el sueño profundo era inconsciente y no había experiencia. Entonces Nisargadatta le responde, ¿era usted inconsciente o simplemente en ese momento no recuerda que usted era consciente? O sea, básicamente lo que se rompe, digamos, ahí es simplemente el recuerdo, porque la conciencia siempre está ahí. Y aunque no lo percibamos así como ahora, por ejemplo, ahorita en la noche no percibo, no sé, el sol está ahí. ¿quién hay, quién hay para atestiguar que el sol No, está ahí? todo converge en esa semilla de potencialidad. O sea, yo no necesito ser consciente de mis procesos, por ejemplo, no sé, circulatorios de la sangre para negarlo, tal cual. O sea, yo no puedo negar mi existencia, mi no existencia, o mi existencia, negarlo, porque ¿quién estaría ahí para negarlo? Entonces, este yo es lo constante, o este sat, que es la existencia, no difiere de esa conciencia es el poder creativo, o como dicen los saivistas, ¿no? Que es esta quietud
dinámica. O sea, no hacen esa dicotomía entre el silencio y las palabras, o la quietud y el dinamismo. O sea, Brahman o ese poder creativo o ese para Brahma, mejor dicho, no es netamente quieto, sino también es dinámico. como energía potencial y, Exacto, como y energía energía, potencial infinita. y energía dinámica. Pero Ujú, estamos hablando solo de uno. Lo que se está aclarando es que no existe un yo individual que sea el ejecutor de las acciones. Lo que ujú, se quiere ver, por ejemplo, para que surja una comprensión clara, es que el yo es una ilusión, que el yo no existe, ¿sí? La energía potencial se activa en la energía dinámica, ¿sí? Y es una sola, ujú, sin ningún, sin ninguna entidad individual que esté ejecutando ninguna acción. Todo es energía dinámica ejecutándose, ¿sí? Entonces, lo que se trata de que se haya una comprensión de esto es que somos lo absoluto tal y como somos ahora, tal sin necesidad de cambiar, ni de alcanzar, ni de lograr. Porque todas las ujú. acciones como ocurren son perfectas, ¿sí? Y son el juego de la conciencia, pero sin Ujú, un yo, sin un ego individual, sin un yo ejecutante. claro. O sea, ese aparente ego individual, digamos que cumple su función, porque de esa manera, por ejemplo, Ramesh hace una clara diferenciación entre la dualidad y dualismo. Él decía, hay dualidad, más no dualismo, en el sentido de la separación, porque es Ujú. por medio de esta aparente separación que la vida se está viviendo a sí misma, a través de las formas. Y hay ese reconocimiento. Por ejemplo, ahorita estamos interactuando. Entonces, desde mi punto de vista, o desde mi perspectiva, yo soy el sujeto. Y hay un objeto ahí que me permite conocerlo, me permite diferenciarlo de ese objeto de otros objetos como tal. Entonces, digamos que cumple su función ese ego. Para que la vida se manifieste en esta dualidad, aparece, aparece la dualidad, sujeto y objeto. Ujú, Pero el sujeto, el objeto que usurpa la identidad de sujeto es ilusoria, ¿sí? No puede existir sujeto y objeto. Obviamente existe dentro de la dualidad, pero es que la dualidad es un sueño. El mundo de la dualidad y del mismo dualismo, todo es un sueño, una ilusión y sucede dentro del sueño, ¿sí? Pero realmente no hay sujeto ni hay objeto. claro, solamente existiría la causa incausada como tal. Porque cuando nosotros despertamos, por ejemplo, cada mañana, no negamos el sueño, pero hay una comprensión de que todo eso, o sea, tanto el sujeto como el objeto, estaba de manera indivisible. Y en apariencia aparecía esa aparente separación. Aparente. Ajá, es Todo, aparente. todo es apariencia, sí. Claro. Y esto es algo, digamos, que nos lleva a que la mente se quede quieta, porque, a ver, en la India, por ejemplo, ponen un ejemplo que el absoluto es el sol, o sea, Sat. Chit, que es conciencia, es la luz. Ujú. Y bueno, a partir de esa luz aparece una sombra. O sea, la sombra es justamente el ego, que cuando esa luz choca con el objeto, proyecta una sombra. Pero igualmente esa luz, porque cuando se habla de iluminación, se habla de, de que desaparezca la oscuridad, pero esa misma luz proyecta esa sombra, pero esa misma luz nos permite, de cierta manera, comprender esto, porque nosotros no dejamos de ser lo que somos.
pero sí lo olvidamos. Y en ese olvido, como dice Nisadgarata, la causa del conocimiento es la ignorancia. Debido a que yo no sé, no sabía lo que era, ahora yo sé que soy. Cuando se trasciende un poco los conceptos, nos damos cuenta de que realmente siempre he sido lo que soy y siempre seré lo que soy, ¿sí? Ujú, Entonces no hay separación, no hay división, ujú, solamente son conceptos. Un claro. concepto es un concepto, no tiene realidad, ¿sí? O sea, podríamos decir que no tiene una realidad independiente. Ajá, independientes. Es como decir que, por ejemplo, la cadena de oro no tiene una realidad independiente individual, puesto que depende, digamos, del oro. Pero ¿cómo separamos la esencia del nombre y la forma? O sea, no hay esa diferenciación. Claro, O cuando, como dice Ramakrishna, ¿no? Cuando dice, ¿cómo separar la blancura de la leche de la leche? Sí, es claro que indivisible. sí, cuando, por ejemplo, la mente se concentra en la cadena y dice, esto es una cadena, pero resulta de que no hay ninguna cadena. Cadena es un concepto Ujú, que la mente le da una forma, ¿sí? Pero la cadena en sí no tiene individualidad porque todo lo que se está viendo es oro. La esencia de lo que se está ujú, viendo es oro. Todo es oro, oro. ujú, ¿Sí? La forma, cuando se le dice una cadena, esto es una cadena, entonces se deja a un lado la esencia y creemos que es una cadena. exacto. Pero cuando destruimos o calentamos el oro o la cadena, se puede formar otra forma con el mismo oro. Es decir, todo Ujú, es conciencia, exacto. todo es Ujú, conciencia, ¿sí? La ujú, forma es ilusoria en el sentido que no tiene independencia aparte del oro. La esencia es oro, así sea la forma que sea. Si se forma un anillo, un arete, un brazalete o una cadena. Toda la esencia de todos esos objetos es oro. Entonces, todo lo que se percibe es conciencia. No hay diferencia. Las formas son ilusorias. Las formas en que se creen que son independientes de la totalidad o independientes del ser. Por eso se dice, somos lo absoluto, ¿sí? La expresión de lo absoluto y lo absoluto son una misma cosa. Marino, una pregunta. ¿Saibaba cuando materializaba las cosas, realmente lo hacía o era un montaje? Porque mucha gente decía que sí materializaba a través de la conciencia, pues. Dentro de del Mauricio. sueño, dentro del sueño se puede, se ve que suceden toda clase de acciones dentro del sueño, ¿sí? Porque no es que exista un ser manifestando cosas, ¿sí? En el sueño usted puede soñar con un sinnúmero de acontecimientos, ¿verdad? Pero esas acciones suceden espontáneamente dentro del sueño y no hay nadie, absolutamente nadie haciendo esas acciones. Por eso toda acción es espontánea, dentro del sueño o fuera del sueño. No existe un hacedor independiente. Vemos, por ejemplo, a muchos maestros hablaron del despertar, hicieron o se hizo a través de ellos muchas cosas y ya no son, ya no están, ¿sí? Porque todo es esa ilusión de creernos como hacedores o mensajeros de alguien, ¿sí? Realmente, si hizo milagros o no hizo milagros,
dentro del sueño es real. Como cuando usted sueña que lo está persiguiendo un tigre y usted dentro del sueño, a pesar de que es un sueño, usted siente miedo, vivifica el miedo, siente el estrés, corre de huida del tigre. Y resulta de que no hay ningún usted dentro del sueño y tampoco existe ningún tigre dentro del sueño y tampoco existe el miedo dentro del sueño. Todo es una ilusión óptica, una ilusión de la mente, ¿sí? Ningún sueño es real, ninguno. Lo único real es lo absoluto. ¿Ve? Pero, perdón, ahí vuelvo otra vez a la pregunta inicial. O sea, decir que la mente es la causal es como decir, por ejemplo, de que, a ver, yo tomo un ejemplo que siempre sé dar, tomo un palo y muevo el agua, ¿cierto? En círculos. Entonces, decir que el palo es el que está moviendo el agua es como decir que la mente es la causal. ¿Quién mueve el palo? Yo. Entonces, en última instancia, el último hacedor sería el absoluto que está haciendo todo esto. Claro, claro. Si yo digo, yo muevo el palo, ¿cuál yo muevo el palo? Entonces, se cae en la confusión de creer que yo soy un personaje individual, de que yo soy el hacedor, y no atribuyo a la fuente real de los movimientos. Por eso alguien decía, aquel que ve el movimiento en el no movimiento y el no movimiento en el movimiento, lo ha comprendido todo, ¿sí? Ujú, Todo surge de lo mismo y todo es lo mismo, ujú. sin que haya una entidad individual. Claro, porque por ejemplo, esa entidad individual es un pensamiento. Y como dice Krishnamurti, no hay un pensador detrás del pensamiento. Pero a ver, es como decir que el cuerpo y la mente funcionan por sí mismas, y no es así. Ese soplo vital justamente que hace que todas estas actividades de este cuerpo-mente tengan lugar. Y lo Cuando, paradójico, lo hermoso de todo esto es que por medio de esta forma, esta conciencia se refleja. El cuerpo me refiero al mundo, ¿no? Y hay ese reconocimiento o ese darse cuenta. Porque Pero, si por ejemplo hubiera una continuidad en el sueño profundo, donde está justamente Ananda Maya o ese velo de la ignorancia, no se hubiera dado, no hubiéramos, o no se produciría, digamos así, o se hubiera o no se manifestaría, perdón, ese darse cuenta, de que sabiendo o no sabiendo, tanto en la ignorancia como el conocimiento soy. pero algo importante, que quiero acatar, porque voy a ir por una reunión, es que Ramana Maharshi decía, y los maestros también dicen, que la persona cuando entran en un umbral o tiso o samadhi, como le quiera llamar, es donde la conciencia se manifiesta a sí misma y esa información queda en el cuerpo. Por supuesto, la persona se da cuenta de que ella no existe, de que ella no es real y que es conciencia pura manifestándose así. Es por eso que la samadhi como que te da como que cierta luz hacia la verdad, te termina como completando, ¿sí? La información que no puede adquirir a través de los conceptos, pues el umbral, el atisbo te permite esa verdad, ¿sí? Absoluta, donde te demuestra que tú no existes, que existe, lo que existe es la conciencia, y ella se muestra a sí misma, ¿me entiendes? claro, el darse cuenta no le sucede a la persona porque la persona es ilusoria. Surge el darse cuenta simplemente, sin que haya nadie que se dé cuenta. Surge el darse cuenta. Y cuando surge el darse cuenta, entonces la actividad mental va menguando, ya se va despojando de los conceptos, de todos los conceptos que tiene establecidos. Entonces ya se muestra o se aclara o hay una claridad de que lo único que hay es conciencia. Y cuando la conciencia quiere operar a través de un cuerpo y quiere hacer cambios mentales en un cuerpo, lo hace, pero es la conciencia. Todo es conciencia. Y el único Claro, sujeto es la conciencia. No hay claro. absolutamente nada más.
Gracias, Marino. Gracias por responder las preguntas y bueno, me voy ahorita a una reunión. Este, buenas vibras para todos. Gracias por esta oportunidad. Esperamos pues que tengamos otro Zoom y participen más personas. Claro que sí. Bendiciones, yo me tengo que ir. Gracias, Marino. Gracias, Namaste. Manuel. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, Chao, Karina. chao. Chao. Chao, Chao, chao. chao. ¿Alguna pregunta más? Tiene un mensaje. Tiene un mensaje. Bueno, Marino, yo te quería preguntar, creo que ya lo hemos hablado, pero te quería preguntar con respecto a cuando el cuerpo muere, si queda conciencia de ser, cuando el cuerpo físico muere. Para que haya conciencia de ser, la única manera de que haya conciencia de ser es a través del cuerpo. No hay otra forma, ¿sí? Bien, Antes del conocimiento no había conocimiento. A través del cuerpo humano o a través del aparato psicosomático se es consciente, la conciencia se hace consciente. De resto no hay forma. Cuando la energía vital deja el cuerpo se torna frío como un cadáver. ¿Eh? bien, Ya no hay conciencia de nada, absolutamente nada. Y es donde los maestros quieren apuntar, donde los maestros señalan y dicen eso que no tiene nacimiento, eso que no tiene trayectoria, eso que no tiene historia y eso que no tiene muerte. Eso es lo que soy, eso es lo que somos. Estamos apegados a una forma y creemos que somos esta forma. Y queremos seguir siendo alguien, ser conscientes. Y la verdad es que yo no soy, usted no es, usted no existe, yo no existe, como creemos existir, ¿sí? Entonces, no hay conciencia de nada, lo mismo cuando usted está dormido profundamente, no hay conciencia. Y el sueño profundo es un estado mismo de la muerte. Cuando el ego muere, no hay conciencia de nada, no hay mundo, no hay absolutamente nada, ¿sí? Es igual, solo hay conciencia, Podríamos decir que esto sería un estado no diferenciado o un estado latente o potencial, ¿sí? porque solamente cuando hay ese sujeto y objeto hay conocimiento. Eso es Solo, conocimiento, esta dualidad. Sujeto y solo hay. objeto y entre medio el acto de conocer. Correcto. Aunque, por ejemplo, cuando estaba hablando Mauricio creo que se llama, hablaba de Turilla. Justamente Turilla es esa pura subjetividad como tal. Excelente, sí. perdón, quiero hacer una aclaración. Nos están quedando 7 minutos de esta sala. No sé si después ingresamos a una sala nueva. Les aviso a todos porque la sala en 7 minutos se va a cortar. O sea, aprovechen a hacer las preguntas. Y si no, bueno, ingresamos a una nueva sala para avisarles que cada 40 minutos se corta. Erlín va a estar en el grupo. Es un tema de la aplicación, ¿no? Quería aclarar eso nomás. Así que hagan las preguntas que quieran.
Bueno, Marino, te preguntaba porque, o sea, no tengo conciencia de haber sido consciente antes de que el cuerpo naciera, ¿no? Por eso era la pregunta, de si la conciencia era consciente después de que el cuerpo no existe. Claro. Cuando dice que yo sin saber que yo era, vine a saber que soy a través del cuerpo, Claro, ¿sí? Y una vez que el cuerpo surja, que el cuerpo parta, sigue el mismo estado antes del nacimiento, lo que dice en el Sargadatta. ¿Qué era usted 5 años o 10 años o 100 años antes del nacimiento? ¿Sí? Antes de que surgiera el cuerpo, porque el ser no nace. Entonces, eso es muy importante, saber que no tenemos un principio, pero que tampoco tenemos un final. Así el cuerpo surja y deje de existir. ¿Sí? No somos lo aparente, no somos lo transitorio. Nuestro estado siempre es absoluto, con cuerpo o sin cuerpo. bien. Y otra pregunta con respecto a este sueño, al personaje. No hay toma de decisiones, o sea, las cosas que nos suceden, aunque creamos que estamos decidiendo algo, simplemente nos suceden, o sea, es la conciencia la que decide, vamos a decirlo, ¿no? La decisión surge, no le surge a nadie, ¿sí? Surge simplemente. Cuando se va a manifestar una acción a través del cuerpo, surge la decisión de la acción, el wei wu, acción sin hacedor, ¿sí? Entonces, para que haya una acción, se necesita un instrumento, sea una licuadora, sea un aparato, un teléfono. Para cualquier acción que se vaya a cometer, se necesita un instrumento. Sin el instrumento no se pueden cometer acciones, ¿sí? Entonces, como el cuerpo no tiene un yo individual y no tiene libre albedrío, no puede decidir, ¿sí? No puede cambiar absolutamente nada. Surge la decisión, surge el pensamiento y después de la decisión y el pensamiento viene la acción. Pero no somos responsables. El cuerpo, el yo que tanto proclamamos ser, no existe. No somos responsables. No hay responsables, no hay inocentes, no hay absolutamente nada de eso. Si todo es la acción de la conciencia, entonces las decisiones surgen de la conciencia, las acciones surgen de la conciencia misma es la acción y el hacedor, y lo hecho. ¿Sí? No hay forma de separación. Todo es uno y todo es lo mismo. O sea que si alguien decide hacer algo bueno o malo, no sería culpable. Ya el concepto de bueno y malo es un concepto, son conceptos. No hay nada bueno. En la dualidad se crea la ilusión de que hay cosas buenas y que hay cosas malas. ¿Sí? Por eso es el dualismo. Me gustan unas cosas, pero rechazo otras. ¿Sí? Hago comparación de una cosa buena y una mala. Entonces busco la buena y rechazo la mala. Eso es dualismo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya no hay conceptos, cuando ya esa dualidad de bien y mal desaparece, se ve entonces que toda acción es la acción de la conciencia, sin importar la calidad de la acción. ¿Ok? Por eso cuando el ego está todavía vivo o está dentro del organismo cuerpo-mente, esa creencia, esa ilusión de que yo soy un yo individual, él es el que juzga. Aparentemente hay un juzgar de bueno y malo, ¿sí? Pero realmente ni hay
personas buenas, ni personas malas, ni acciones buenas, ni acciones malas. Es decir, que para nuestro lenguaje en la dualidad es muy dificultoso comprender esa situación. ¿Cómo así? Si es que estamos condicionados bajo una cultura a creer que hay gente buena y a creer que hay gente mala. ¿Ve? Y resulta que no es así. Por eso la comprensión tiene que llegar con esa mente vacía, con esa mente sin conceptos. Como decía alguien, si quiere conocer la verdad, deja de atesorar opiniones. Si se siguen atesorando opiniones de cómo yo veo el mundo, de cómo yo veo la realidad, de cómo yo juzgo de acuerdo a unos condicionamientos y a unas programaciones, entonces nunca voy a ver la realidad, nunca va a surgir la comprensión de la realidad, porque estoy viendo bajo una perspectiva de condicionamiento, ¿sí? Que Bien, no son reales, que son conceptos aprendidos nada más, pero que nada de eso es real. bueno. Se está por cortar, no sé si alguien quiere preguntar algo más.